Pues muy buenas tardes, tengan el día de hoy. Estamos por comenzar otro mini curso de la Red Mexicana de Bioinformática. Para comenzar, me gustaría primero agradecer pues todo el esfuerzo que está haciendo la red, en particular la mesa directiva, que está liderada por la doctora Alejandra Medina, que es nuestra presidenta en la Red Mexicana de Bioinformática. Y bueno, ya no es la única, tenemos un equipo súper fuerte con Irma Martínez, quien además de participar en el área de docencia, también ella es la tesorera, ¿no? de nuestra red. Shirley Alquicira es la persona que nos apoya fuertemente con todo lo que tiene que ver con organización en la Red Mexicana de Bioinformática. Es decir, todas estas cosas que estamos haciendo, los minicursos y muchos otros proyectos más, pues es gracias a un equipo de trabajo que es muy fuerte, ¿no? La Red Mexicana de Bioinformática no trabaja sola. Usualmente lo que hacemos es también colaborar con otros grupos de bioinformática, como lo es el Nodo Nacional de Bioinformática y la comunidad de desarrolladores de software en bioinformática. Entonces, si nos ven que de repente también pertenecemos a otras entidades, pues es por esto. La comunidad es cada vez más grande, pero todavía hasta cierto punto es cerrada, ¿no? Y bueno, la Red Mexicana de Bioinformática pues tiene una misión y lo que queremos pues es desarrollar, expandir todo lo que es la cultura bioinformática, ¿no? Ofrecemos minicursos, organizamos eventos como congresos, este año vamos a tener uno por ahí en noviembre, y bueno, tenemos también asesorías ahí vía Slack para las personas que nos están apoyando. Nos conectamos de diversas maneras, entonces estamos trabajando para todos, ¿no? O sea, para ayudarnos a nosotros mismos y para ustedes. Hacemos muchas cosas, como les decía, cursos, divulgación, nos vinculamos con investigación también, incluso generamos conocimiento, por ejemplo, con la comunidad de desarrolladores de software en bioinformática, también se genera software, bases de datos, como tal, los miembros de la red participan en eventos, congresos que son internacionales, que luego están relacionados justo con la generación de software en el área bioinformática. En fin, ¿no? Al final es una red y la idea pues es como presentarnos nosotros como personas que pertenecemos a la red, conocerles a ustedes y ustedes a nosotros y así, ¿no? Fomentar pues toda una cultura. Y bueno, como les decía, participamos colaborando con otros grupos, por ejemplo, con los talleres internacionales de bioinformática o con la comunidad de desarrolladores de software, ¿no? Esta es bien interesante porque pues muchas veces ya las personas, después de tomar nuestros minicursos, afortunadamente van incrementando su nivel, ¿no? Entonces, ya están listas estas personas para poder irse al mundo de la generación de paquetes y así, y entonces hay una comunidad que ya cada vez está creciendo más, ¿no? Para ir a un nivel más avanzado, ¿no? En el cual se desarrollan más y más habilidades, ¿no? En el área de la programación. Y particularmente, como lo es la sesión del día de hoy, pues ofrecemos estos mini cursos, ¿no? Más o menos es una vez al mes que los ofrecemos a las personas que forman parte de la red. Este es un ejemplo de pues, lo que va a ser este año el evento más esperado, que es el ISCB Latinoamérica Soy Bio and Bionet, ¿no? O sea, es un evento que está coordinado por la internacional, la Sociedad Internacional de Biología Computacional, ¿no? La Sociedad Iberoamericana de Bioinformática, ¿no? Y nosotros, ¿no? Y bueno, entonces ya está por ahí la información, les han estado llegando tal vez algunos mails o los pueden encontrar en redes. Y básicamente la idea es que se inscriban, si tienen ya un proyecto de investigación, pues presenten póster o simplemente vayan como asistentes, ¿no? Y bueno, si son personas más expertas, pues también pueden solicitar plática oral o incluso enviarnos artículos científicos. Bueno, entonces, como miembros de esta red, pues ya son parte de la comunidad, ¿no? Y algo muy importante es que en esta red tenemos que fomentar un ambiente seguro, ¿no?
Esto es muy importante para que nosotros podamos colaborar, llevarnos bien entre nosotros, y para ello pues existe un código de conducta que pueden encontrar en esta liga que se encuentra a continuación. No se permite, por lo tanto, pues que se rompa dicho código de conducta en ninguno de nuestros eventos. Y bueno, el día de hoy es muy interesante. Hoy estamos aquí para este minicurso que se llama Introducción a R, Filosofía Vectorial y Estructuras de Control. Y tenemos al maestro en ciencias, David Felipe Rendón Luna, quien es candidato a doctor en ciencias bioquímicas aquí en el Instituto de Biotecnología de la UNAM. Y bueno, él tiene amplia experiencia en lo que tiene que ver con programación, ¿no? No solamente programa en R, sino en otros lenguajes. Y también no solamente tiene las habilidades técnicas, también tiene algo súper importante, o sea, ya ha impartido cursos, pero además está certificado por Carpentries, ¿no? Entonces, pues significa que él tiene, digamos, también una metodología para dar sus clases y demás, ¿no? Es súper interesante. Todas estas habilidades, él las aplica en sus proyectos de investigación. Por ejemplo, él ahora está trabajando con proteínas desordenadas de plantas, ¿no? Y tal vez él les quiera contar un poquito más de esto. Y lo que me parece más interesante que él nos quiso contar es que además es violinista, y digo, wow, o sea, cómo una persona puede tener tantas habilidades al mismo tiempo, ¿no? Y además aprendió a tocar el cello. Entonces, dicen que es muy difícil aprender a tocar el violín, entonces sí que me da envidia esto. Yo también leo novelas de ciencia ficción, entonces ya tenemos aquí algo en común. Y también me encanta disfrutar de la compañía, ¿no? Con mis amigos. Entonces, esto habla muy, muy bien de él. Se ve que es una gran persona, entonces pues espero que podamos todos aquí disfrutar el evento, el minicurso, y pues David, a continuación vas a tener la palabra. Solo antes me gustaría mencionar que en este minicurso tenemos ayudantes, y dichos ayudantes se encuentran marcados aquí con el nombre ayudante en el chat. Entonces, en cualquier momento ustedes van a poder preguntar a través del chat. Ustedes están totalmente libres de poder encender la cámara y el micrófono solamente cuando sea estrictamente necesario, ¿no? Entonces, bueno, David, te dejo aquí la palabra. Muchas gracias, Yalvi. Y pues buenas tardes a todas y todos. Sí, como ya lo dijo, pues vamos a estar aprendiendo algunas cosas acerca del lenguaje de programación de R. Y nada más para que no tengan, primeramente les digo que no tengan miedo de preguntar. Créanme que cualquier pregunta es válida, sobre todo para las personas que no están familiarizadas con un lenguaje de programación. Y lo que voy a, o bueno, como tengo estructurado un poquito o como le pedí a mis ayudantes que me apoyaran, es de que va a haber un coordinador que va a ser Irán. Él va a recibir las preguntas, o sea, ustedes pueden escribirlas en el chat. Él las va a leer y va a hacer ya sea una delegación a que uno de los ayudantes resuelva la pregunta. Si es demasiado específica, por ejemplo, de que es que no me corrió el código o no me corrió la instrucción que escribí mal o todo eso, y intentar explicarles un poquito. En dado caso de que la pregunta sea muy general y que a lo mejor, o muy, muy específica, muy particular, y que todos necesitamos conocerla, quizá, entonces ya me la pasa a mí y yo intentaré pues darle solución. Entonces, antes de comenzar también me gustaría enviarles, lo voy a poner en el chat, un archivo HTML con todo lo que vamos a ver en el día ay, se me envía así a todos, perdón. Aquí está. Que es todo lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Me voy a apoyar en una presentación, digamos, para discutir de manera general algunas cuestiones de definiciones, algunos conceptos de lógica, de filosofía, de cómo está estructurado el lenguaje de programación de R.
Y nos vamos a ir al programa RStudio para poder ahí empezar a ejecutar algunos comandos. Como bien lo decía al momento de la inscripción en la página del minicurso, espero que ya todos tengan instalado R y RStudio. Prácticamente en las ligas que estaban ahí no hay mucho que, nada de complicación, la típica instalación de siguiente, 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 siguiente y listo. No es nada del otro mundo, no hay que configurar absolutamente nada en particular y debe ser suficiente para que tanto R como RStudio pues puedan correr bien. En dado caso de que hayan tenido algunas dificultades, pues pueden acercarse con algunos de los ayudantes para, mientras vemos la parte introductoria, que los puedan apoyar en ese sentido. Entonces voy a compartir. Como me voy a estar moviendo entre ventanas, voy a compartir todo mi escritorio. Espero que se vea bien. Déjenme quitar esto. Y listo. Entonces, el curso como yo lo titulé, es la filosofía vectorial de R, porque dentro de R, pues prácticamente pues todos son vectores, ¿no? Vamos a ver qué es un vector, por qué decimos que todo está estructurado en vectores. Y luego vamos a hablar un poquito de estructuras de control, es decir, cómo hacer que R ejecute o no ejecute cierto código. Pero primeramente, pues, aunque Yalvi ya pues me hizo el favor de presentarme, pues nada más les platico otras cosas acerca de mí. Yo soy sinaloense, estudié la licenciatura en biología y bueno, tengo una especialidad en ecología. Soy maestro en ciencias, estudié en la maestría la redundancia funcional entre proteínas LEA, por su acrónimo de proteínas abundantes en la hemogénesis tardía, en la Arabidopsis italiana. Y actualmente soy pues ya candidato a doctor con el tema o desarrollando el proyecto Relación, Estructura y Función de Proteínas LEA de plantas durante el déficit hídrico, todo eso en condiciones in vitro. Y pues afortunadamente he tenido el privilegio no solamente de participar, vaya, como alumno, sino también como ayudante en los talleres internacionales de bioinformática que desarrolla el Nodo Nacional de Bioinformática desde el 2017. Bueno, al menos yo empecé en 2017. Entonces, vamos a empezar a ver qué es R. R es un lenguaje de programación, es una forma en cómo, es un tipo de escritura, por así decirlo, como en la cual nosotros vamos a poder comunicarnos con la computadora y decirle que haga ciertas operaciones. Sin embargo, ¿por qué estudiar R? Hemos escuchado de otros lenguajes de programación, está Java, está Python, está Perl, está Bash, pero ¿por qué R? ¿Qué tiene de particular R que lo puede hacer como, digamos, útil a diferencia de otros lenguajes de programación? Primeramente, es un lenguaje que le gusta trabajar con números, es decir, aquí, de hecho, R fue desarrollado por estadistas, personas que les querían hacer un lenguaje dedicado a la estadística y que comprendiera o que supiera manejar muy bien todo esto de lo que son los números, cuentas, operaciones y todo eso, ¿no? Y aparte poder estructurarlos de una manera manejable. Entonces, como a veces en la parte científica, muchas de las cosas que hacemos tienen que ver, por ejemplo, con estadística o análisis masivo de datos con números, entonces R es una herramienta pues bastante noble para poder trabajar con ese tipo de datos. A diferencia de otros lenguajes, R es relativamente intuitivo. Se van a dar cuenta cuando empecemos a dar algunas instrucciones. Es un lenguaje que visualmente es muy sencillo, es de fácil comprensión. Y aún siendo de fácil comprensión y aún siendo sencillo, es muy, muy poderoso. Es un excelente lenguaje para adquirir habilidades de programación, todo esto que tiene que ver no solamente con las estructuras de control, que son las que vamos a ver hoy, sino también, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con ciclos, ciclajes, es decir, que se repitan instrucciones una y otra vez, cómo organizar el código, cómo ponerlo en bloques, cómo documentarlo, cómo comentarlo, etcétera. Pues a final de cuentas, R es una
como es muy noble en su forma de escribir sus instrucciones, pues entonces nos ayuda a adquirir este tipo de habilidades. En el caso de bioinformática, junto con Python, es el lenguaje más utilizado en cuestiones de bioinformática, precisamente porque el gusto o, digamos, la facilidad que tiene con trabajar con números. Y un detalle muy particular es que en R, utilizando ciertas paqueterías, ciertas librerías, permite manipular y crear gráficas con un alto nivel de detalle, a diferencia de otros lenguajes, por ejemplo, que a veces no nos permite graficar o que no es tan sencillo, por ejemplo, Perl o Bash o Python incluso le robó a una tipo de sintaxis para poder crear sus gráficas a partir de ciertas paqueterías que grafican en R. Entonces ahí es como también nosotros podemos aprovecharlo para ese tipo de cosas. Eso en el caso de R. ¿Qué es RStudio? RStudio es, como aquí lo dice, un entorno de desarrollo integrado. Si lo queremos ver así, es como un escritorio donde nosotros podemos tener bien organizado por allá los scripts, por allá las variables, por aquí la consola, que es R mismo, por acá un área de ayuda, por allá unas opciones, etcétera. Es decir, es un ambiente gráfico donde podemos trabajar y manipular scripts que vayamos creando y empezar a probarlos una y otra vez. Dentro de las cosas, pues, como les digo, ¿no? O sea, permite visualizar la ayuda, permite editar scripts, almacenar instrucciones, previsualizar gráficas, ver las documentaciones de las librerías, instalar paquetes, etcétera, ¿no? RStudio no es la única IDE para R, existen otras, pero sí es la que, digamos, está más acondicionada para trabajar con RStudio, perdón, con el lenguaje de programación R. Cuando nosotros abrimos RStudio, vamos a ver algo así. Si no ven, me dicen, pero creo que compartí pantalla completa, entonces creo que no hay ningún problema. Vamos a ver algo como esto, ¿sí? Esta parte donde dice console, la consola, es el lenguaje, digamos, el lugar donde nos comunicamos directamente con R. Esta flechita es el prompt. ¿Qué significa el prompt? Es aquel lugar donde R nos está diciendo, estoy esperando una instrucción tuya, o sea, dime qué hacer, ¿sí? Tenemos un ambiente, y aquí vamos a empezar a trabajar, aquí vamos a empezar a soltar instrucciones. Tenemos un lugar que se llama environment, donde nosotros vamos a poder ver todas las variables que se van a ir almacenando conforme nosotros vayamos trabajando en nuestros scripts. Hay un lugar donde, digamos, podemos previsualizar gráficas, podemos ver los paquetes que están instalados, podemos ver la ayuda, o en el dado caso de que solicitemos la ayuda de alguna función, más adelante lo vamos a ver. Podemos ver cuáles son los archivos donde estamos posicionados, etcétera, en la computadora. Y si nosotros abrimos con este simbolito, esta pestañita, se nos va a abrir un archivo o un área de escritura que literalmente es un bloc de notas, tal cual, pero con la ventaja de que pues no solamente se enumeran cada una de las líneas que nosotros vayamos escribiendo, sino que a partir de aquí nosotros podemos ir guardando todo el conjunto de instrucciones que vamos escribiendo para luego mandárselas a la consola, ¿sí? Entonces, primeramente, bueno, ya esa es la interfaz general de RStudio. Hay muchas cosas que se pueden hacer en RStudio. Pónganse a jugar ahí, vean todas las opciones, vean los cambios de apariencia, vean la disposición de los paneles, vean vaya, jueguen con todo lo que vean ahí porque verdaderamente pues podemos casi dedicarle un mini curso a todas las opciones que tiene RStudio, ¿no? Entonces, primeramente, y antes de entrar a esta cuestión de las variables, vamos a trabajar en esta parte de la consola y como les decía, R le encanta trabajar con números. Prácticamente podemos decir que R es una calculadora, es un lenguaje que de manera nativa es una calculadora.
Y esto lo podemos comprobar porque si nosotros escribimos algo, no sé, por ejemplo, 10 más 5, automáticamente, y doy un enter, automáticamente me regresa un resultado que corresponde a la suma de 10 más 5. Esto mismo voy a aprovechar ahorita mismo para explicar esto de esta parte del blog de notas, si lo queremos ver así. Nosotros podemos escribir aquí instrucciones, 10 más 5 también, ¿sí? Pero tenemos que decirle a RStudio que esa instrucción queremos que la ejecute en la consola, es decir, que le diga a R, ejecuta esta línea. ¿Cómo podemos hacer eso? Si nosotros estamos posicionados, si nuestro cursor está posicionado en esta línea y queremos que se ejecute, podemos seleccionar esta opción que se llama Run, perdón. La seleccionamos y vean lo que ocurre. Que vemos que lo que ocurrió es que esta instrucción se mandó a la consola y se ejecutó y podemos obtener el mismo resultado. Otra forma más sencilla es únicamente posicionarnos ahí, presionar, en el caso de las computadoras de Windows, Control Enter, y lo que va a ocurrir es que se va a mandar esa línea hacia la consola para que nosotros podamos ver cuál es el resultado de la operación, ¿sí? Y esto lo podemos hacer, pues, prácticamente con operaciones la que se nos ocurra, ¿no? Podemos poner 1000 dividido entre 3, por ejemplo, y tenemos un resultado. Podemos hacer 25 multiplicado, utilizamos el símbolo de asterisco para establecer una multiplicación. 25 por 5, tenemos 125. Entonces, vean cómo prácticamente de manera nativa R ya sabe qué hacer con los números, ¿sí? Pero algo, digamos que está presente en todos los lenguajes de programación, son las variables. ¿Qué son las variables? Las variables pueden entenderse como, y de manera muy, muy general, como secciones de la memoria de la computadora donde es posible almacenar información. Cuando la información se encuentra almacenada, se puede manipular, este, y podemos hacer muchas, muchas operaciones sobre ellas. Dependiendo del lenguaje de programación, es como nosotros va a existir una sintaxis que nos va a permitir crear estas variables. Les pongo, por ejemplo, el caso de estas, por ejemplo, frutas, que a final de cuentas pues, podrían ser como objetos o elementos que nosotros queremos guardar en algún lugar. Las variables representan esta caja donde se va a guardar este conjunto de elementos. Y pues a final de cuentas en nuestro ambiente de trabajo va a haber pues n cantidad de variables que van a corresponder a todas aquellas variables o información que hemos guardado en una parte de la memoria. En el caso de R, volviendo a esta parte de cómo crear las variables, R utiliza, digamos, un lenguaje, unos símbolos particulares para poder darle instrucción de que cierta información se tiene que guardar en la memoria. Y es el signo de menor que guión. ¿Por qué utilizaron este símbolo? Pues únicamente porque parece una flecha que indica o que apunta hacia algo. Entonces, lo que nos está diciendo es, esta información quiero que la guardes en esta variable. ¿Cómo nosotros vamos a nombrar a las variables? Y si se fijan en el HTML que les envié, hay algunas recomendaciones de cómo se pueden crear nombres de variables que digamos que sean eficientes. Por ejemplo, que sean una combinación de letras, dígitos o puntos, que hay caracteres especiales que están prohibidos. Iniciar con un punto, perdón, con una letra o un punto, y evitar el uso de palabras reservadas. Esas palabras reservadas son para, digamos, instrucciones muy específicas dentro del lenguaje que no podemos utilizar como si fuera una variable. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos almacenar un valor en una variable únicamente poniendo, voy a escribir, por ejemplo, en la variable que yo voy a llamar X, voy a poner
menor que, igual. Yo tengo un lenguaje, bueno, un tipo un estilo de letra que cuando detecta el menor que y un guión, me lo cambia por el símbolo de una flecha. Pero es lo mismo, ¿no? O sea, es prácticamente los mismos símbolos. Entonces, y aquí yo puedo poner, por ejemplo, 50, ¿sí? Entonces, vean lo que pasa cuando ejecutamos esta línea. Particularmente vean en la parte derecha digamos, de RStudio, donde dice Environment is empty, el ambiente está vacío, ¿sí? ¿Qué pasa cuando nosotros ejecutamos esta instrucción? La seleccionamos, podemos seleccionarla así como la estoy seleccionando o únicamente poner el cursor en la línea, ponemos Control Enter y vean lo que pasa acá. En el ambiente ya no está vacío. Ahora me está diciendo que hay un valor almacenado en una variable que se llama X y que adentro de esa variable está el valor 50, ¿sí? A manera de operaciones algebraicas, nosotros podemos operar sobre esas variables, no hay ningún problema. Entonces nosotros podemos decir, pues al valor que está aquí, súmale, por ejemplo, 100. Ejecutamos esto, control enter, y vean el resultado, ¿sí? X más 100 son 150 porque en X ya estaba almacenado un valor que era 50. Si nosotros creamos otra variable, por ejemplo, la variable y, y la asignamos a un valor, por ejemplo, de 40, lo ejecutamos y se guarda en el ambiente. Y podemos operar nosotros sobre esto. Es decir, podemos hacer X más Y, ejecutamos, control enter y obtenemos el valor de 90. Así es como se crean las variables. Pueden ser variables más complejas. Por ejemplo, no sé, yo puedo poner número y lo voy a asignar a 1000. Lo ejecuto y vean cómo ahora hay una variable que se llama número que tiene asignado el valor de 1000. No sé si haya dudas hasta el momento, que alguien no me esté siguiendo. ¿Todo bien? Bueno, va, perfecto. ¿Y alguien me respondió? Todo bien, muy bien. Entonces, ya sabemos cómo crear una variable, pero ahora vámonos a la parte pues, más interesante, si lo queremos ver así, de ver esta filosofía vectorial. ¿Qué quiere decir eso de filosofía vectorial? Los vectores son la piedra angular de R. Todo lo que esté construido en R es un vector. De hecho, lo que nosotros veníamos haciendo acá, estos numeritos también son vectores. Vectores que tienen una longitud de 1, por eso el 1 de aquí. Es decir, que dentro de ese vector solamente hay un elemento, ¿sí? Que es este valor. Pero, pues nosotros podemos guardar conjuntos de números. Bueno, pues, ¿y cómo lo definimos? Los vectores son una serie ordenada de elementos de un mismo tipo de dato. Esas tres cosas son sumamente importantes. Una serie ordenada de elementos de un mismo tipo de dato, ¿sí? Nosotros podemos tener, por ejemplo, un conjunto de números, 10, 20, 40, 0.1, 1250, lo que nosotros queramos. Y estos números se pueden guardar dentro de una sola variable, pero no van a estar, digamos, pues desperdigados, van a tener un orden, ¿sí? Hay un elemento que es el elemento 1, otro que es el elemento 2, otro que es el elemento 3, otro que es el elemento 4, conforme nosotros los fuimos creando. También existen cadenas de caracteres, porque en las variables no solamente se pueden guardar números, se pueden guardar textos. Para poder crear un vector, nosotros vamos a recurrir a una función.
Una función, más adelante hay una diapositiva específica al respecto, pero una función lo que hace es una parte de algoritmo, de código, si lo queremos ver así, que recibe algo, recibe argumentos, recibe elementos o alguna especie de input, lo procesa y regresa un output, ¿sí? La función más básica dentro de R es la función C, que algunos le dicen concatenar, combinar o componer. Al final de cuentas, ¿qué es lo que nos dice esta C? Que todo lo que esté dentro de estos paréntesis los va a convertir en un solo vector. Y nosotros podemos empezar a jugar acá. Es decir, yo puedo crear, por ejemplo, puedo componer un vector que tenga los elementos 15, 30, 45, ¿sí? Y lo ejecuto y vean cómo me muestra. Ah, miren, aquí en este vector hay un elemento que es 15, hay un elemento que es 30 y hay otro elemento que es 45. ¿Sí? El numerito me está diciendo no la cantidad de elementos de ese vector, sino me dice que el elemento que está a la derecha es el primer elemento de ese vector. ¿Sí? En el caso de las operaciones que habíamos hecho antes, pues nosotros habíamos creado también vectores, pero pues tenían longitud 1, es decir, nada más es un vector con un elemento solito. Ahora creamos un vector con diferentes elementos. ¿Sí? Pero si se fijan, pues sí lo creé, pero no se guarda en ningún lado. ¿Por qué? Porque lo tengo que asignar. Entonces, si yo, por ejemplo, ahora pongo números y lo asigno a ese vector, ejecuto esto, control enter, y vean lo que aparece aquí. Me dice que hay una variable que se llama números. Es de tipo num o de tipo numérico y tiene elementos que van del 1 hasta el 3. Y luego me los muestra. Bueno, intenta los que pueda, ¿no? Porque aquí me dice, ah, pues hay más, ¿no? Pero ya no te los puedo mostrar porque la letra está muy grande. Este, y entonces así es como nosotros trabajamos o creamos vectores. Ahora bien, estos son vectores numéricos. ¿Qué pasaría si nosotros queremos almacenar palabras, letras? Esas son lo que nosotros denominamos como caracteres o strings, también se les denomina en algunos lenguajes de programación. Una cadena es literalmente una palabra, ¿sí? No es una variable, ojo aquí, no es una variable, sino que es una palabra almacenada en un vector. Yo puedo poner, por ejemplo, y para declarar los caracteres se ponen entre comillas. Entonces pongo entre comillas, vamos a poner, no sé, México, ¿sí? Y eso lo guardo en un vector, perdón, en una variable que va a ser países. Lo voy a asignar. Ah, y esto es, si quieren ahorrarse tantito de espacio, de tiempo, si presionan control menos, les aparece directamente la flechita, ¿no? Entonces yo puedo crear un vector que sea México, que sea, no sé, Canadá y que sea Brasil, ¿sí? Vean cómo cada uno de los elementos al momento en que yo creo un vector está separado por comas. En el caso de los vectores numéricos van sin comillas y en el caso de los vectores de tipo carácter van entrecomillados. Si nosotros asignamos esto, vean cómo acá aparece una variable que es países, que es de tipo carácter, que va del 1 hasta el elemento 3 y nos muestra cuál es su contenido, ¿no? Pero si nosotros tuviéramos un vector y quisiéramos saber de qué clase es, podríamos utilizar otra función. Esta otra función es la función class, ¿sí? Y aprovecho aquí para que vean lo que ocurrió. Cuando yo empiezo a escribir, RStudio, aprovechando las ventajas que dentro de las muchas que tiene, es que intenta adivinar qué es lo que nosotros queremos escribir. En este caso, yo quiero escribir class, pero él ya digamos que me ayudó y me dice, ah, creo que quieres hacer algo, quieres escribir class o algo que tenga cla, ¿no? Entonces, estas son las opciones que te puedes ayudar, ¿sí? Y no solamente eso, sino que también me dice, en este caso que es una función,
de cierta paquetería que se llama base y una ayuda de qué es lo que hace, ¿sí? Que devuelve es una función genérica que se utiliza, bla, 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 bla. Bueno, pues todo esto que pues, parece un tanto confuso, lo único que nos quiere decir es que nos va a regresar el tipo de dato que está contenido en un vector o el tipo de dato que es un vector. Entonces, nosotros podemos, ya que tenemos este autocompletador, por decirlo así, nosotros podemos presionar Tab y RStudio va a completar lo que nosotros estábamos escribiendo. En este caso, si adentro de esta variable nosotros ponemos el vector que ya creamos anteriormente, que es números, y lo ejecutamos, control enter, vean lo que pasa acá. Aquí nos dice, esto es un vector de tipo numérico, es decir, estos son números, ¿sí? Podemos hacer lo mismo, por ejemplo, con países. Lo ejecutamos y vean cómo aquí nos dice, los países son de tipo carácter. Y voy a aprovechar este punto para mencionar algo muy importante. No es lo mismo una cifra numérica que una cifra que es un carácter. ¿Por qué? Nosotros podemos tener, por ejemplo, vamos a reasignar, la podemos sobreescribir la variable x que ya habíamos creado desde el principio. Y en lugar de ponerle, no sé, 100, o sea, así tal cual, vamos a ponerlo entre comillas. ¿Sí? Lo ejecutamos y vean cómo acá me lo guarda, pues sí, con comillas. Pero ¿qué pasa si yo quiero operar matemáticamente sobre él? Y le digo, pues súmale 5, ¿sí? Vean lo que ocurre. Me dice, hey, aquí hay un error. ¿Por qué? Porque uno de los argumentos no es numérico, ¿sí? Bueno, pues ¿cuál es ese argumento? Si este es un número, entonces el que queda es este. Y efectivamente, esta X no es un número, es un carácter. Detrás de este 100 no hay una cantidad, si lo queremos ver así. Detrás de este 100, pues únicamente son 3 símbolos, un 1, un 0 y un 0. ¿Sí? Son 3 caracteres, tal cual. Entonces no podemos sumar 3 caracteres a 5. O sea, eso no tiene lógica, no tiene sentido. Entonces, lo que nosotros tenemos, este es un error bastante común, entonces si se lo llegan a topar esto de argumento no numérico, entonces chequen, revisen si alguno de los operadores que están utilizando pues no es de una clase que no sea numérica. Lo resolvemos esto quitando las comillas, reescribimos la variable y volvemos a hacer la operación numérica y vean cómo ahora sí lo puedo sumar, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con no confundir las clases, los tipos de datos numéricos con los tipos de datos de carácter. Y existe otro tipo de datos que son los booleanos. Los booleanos, que también se les llama lógicos, son aquellos que únicamente pueden ser o falsos o verdaderos. Y únicamente tienen esos dos valores. Si yo creo, no sé, una variable, por ejemplo, que sea lógica y se la asigno a, a true, vean en el momento en que yo escribo la palabra true, cambia de color. Aquí RStudio me está ayudando y me está diciendo, ok, esto no es una variable, esto es un valor booleano que corresponde a verdadero, ¿sí? Si yo lo guardo, vean cómo acá me aparece el valor de true, ¿sí? En nuestras ambiente global. Y si determinamos la clase de este tipo de vector, lógica, y lo ejecutamos, vean cómo me dice, este vector es de tipo logical, ¿sí? Es un vector lógico, es decir, nada más puede ser, o acepta valores o verdaderos o valores falsos. Si nosotros queremos escribir falso, pues escribimos false. Y vean cómo igual nos lo cambia de color para hacer evidente que esto no es una variable que se llama false, sino que es un valor lógico de tipo false, ¿sí? Esto va a ser importante más adelante cuando ya veamos las estructuras de control. Y se van a dar cuenta luego, por qué. Se van a dar cuenta por qué luego.
Entonces, ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos un vector, por ejemplo, de tipo carácter? Vamos a crear, por ejemplo, aquí un vector que sea mascotas y vamos a asignarle algunas cosas. Vamos a empezar a jugar. Vamos a poner perro, vamos a poner gato, vamos a poner loro, vamos a poner hurón, a poner conejo. ¿Sí? Yo lo asigno. Y dices, ah, pues sí, ya está asignado, ya está creada la variable, es de tipo carácter, que va del 1 al 5, y pues tiene estos elementos. ¿Qué pasaría si yo digo, ay, pero es que no quiero todos los elementos de ese vector? Nada más quiero alguno que está en cierta posición. Recordemos la definición de vector, son elementos que están ordenados y detrás de ese orden hay un índice que nos permite extraer las posiciones de los vectores, de los elementos en el vector. Entonces, para poder utilizar, digamos, esa metodología de extracción, nosotros vamos a utilizar corchetes cuadrados, ¿sí? Porque hay unos que son los corchetes curvos. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero el segundo elemento, quiero extraer gato de esta secuencia, fíjense, si ejecutamos, o sea, que si llamamos al vector, vean lo que nos dice. Ah, pues mira, este es un vector que es un perro, un gato, un loro, un hurón, un conejo. Digo, ok, pero nada más quiero este elemento que está aquí. Entonces, lo que nosotros hacemos es, ya que llamamos a nuestro vector, ponemos entre corchetes el índice o la posición del elemento que nosotros queremos extraer. En este caso, si yo pongo un 2, va a extraer el segundo elemento, ¿sí? Ejecutamos esto, control enter, y vean cómo ahora obtuve, ahora sí, a gato, ¿sí? Y entonces aquí nos podemos empezar a poner especiales. ¿Por qué digo? Ah, ok, no quiero que sea únicamente gato, quiero que también sea gato y conejo, ¿sí? Entonces, ¿cómo le hago para poder extraer dos o más elementos? Cuando extraemos nada más un elemento, R interpreta de que, ok, yo ya sé que este es un vector, digamos, de una sola dimensión, que nada más tiene y que nada más nada más tiene un valor. Pero si queremos extraer más de una cosa, tenemos que crear un vector adentro de esos corchetes que nos van a indicar los índices de donde se van a extraer o que van a ser utilizados para ubicar los elementos que se van a extraer. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros queremos extraer al gato y al conejo, tenemos que crear un vector con la función composición o combinar o concatenar, y ponemos los índices, en este caso sería 2, y lo separamos con una coma, el número 5. Ejecutamos y ahora me dice, ah, pues mira, sí, el segundo elemento es un gato, el quinto elemento es conejo, ¿sí? Y eso lo podemos extender a cualquier tipo de vector que nosotros estemos manejando. Ahorita los vectores que estamos haciendo, pues son pues, relativamente muy pequeños, ¿no? A veces nos vamos a encontrar con datos que son así cientos de miles de elementos de un vector y entonces habrá que empezar a jugar de cómo extraer las posiciones que cumplan determinada característica, que de hecho más adelante lo vamos a empezar a ver. ¿Hay dudas hasta el momento? Ah, ya compartieron. Ok, el Markdown. Ok. Entonces, vamos a continuar si no hay alguna duda en particular. Y antes de pasar a las funciones, que ya de hecho ya vimos dos, una de ellas era C, que es esta de aquí, la otra era class, que es esta de aquí. Ahora vamos a ponernos vamos a ponernos a hacer cosas más interesantes. Vamos a crear un vector que se llame números. Evidentemente ya tenemos uno creado, lo va a sobreescribir sin ningún problema. Y aquí vamos a
Vamos a ponernos elegantes. Vamos a poner 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. ¿Sí? Hay formas más eficientes de hacer lo que acabo de hacer, pero no nos vamos a hacer bolas ahorita con ese tipo de cosas. Nosotros podemos operar, bueno, voy a ejecutar esto nomás para guardarlo en una variable, y nosotros podemos operar sobre todos los elementos que hay en un vector. En este caso, pues, todos son números, puedo operar sobre de ellos. Y digamos que quiero dividir todo eso, o sea, cada elemento entre 5. Cuando yo divido el vector que acabo de crear entre 5, vean lo que ocurre. Me dice, ah, mira, los resultados son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, que correspondió a la división de cada elemento entre 5, ¿sí? Entonces vemos aquí cómo R lo que hace es repetir este número 5 para cada una de estos elementos y lo divide entre este 5. Y lo mismo podemos hacer para cualquier tipo de operación. Por ejemplo, pues yo lo quiero multiplicar por 1398, ¿no? Dicen, pues mira, estos son los resultados, es la multiplicación de cada uno de los elementos por este valor que tú le estás dando. Ahora bien, hay un error, bueno, no es un error exactamente porque, o sea, no produce un error, sino una mala práctica, podemos decirlo así, hasta cierto punto, porque también puede tener sus ventajas y no ser tan malo, si lo vemos de cierta manera. Y es dividir un vector o multiplicar o sumar o restar, lo que ustedes gusten, hacer una operación matemática de un vector sobre otro vector. ¿Por qué? Porque lo que va a intentar hacer R, en este caso, pues decimos, pues sí, pues todo divídelo entre 5, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo esta misma variable la quisiera dividir entre un vector que sea, por ejemplo, 10 y que sea 20? ¿Sí? Uno pensaría, bueno, como este vector de división tiene únicamente 2 elementos, en lugar de hacerlo o de repetir esto con cada uno de los elementos, pues nada más lo va a hacer con el primero y con el segundo. Eso sería como un poquito lógico si lo queremos ver así, porque no tiene más cosas sobre las cuales operar. ¿Qué pasaría si lo ejecutamos? Lo mandamos a la consola, control enter, y vean lo que pasa. Ejecuta las operaciones, ¿sí? Pero ¿qué fue lo que hizo? Lo que hizo fue de que dividió el primer elemento de números entre 10. Luego dividió el segundo entre el segundo. Y luego lo que hizo fue, digamos, reciclar este vector y volver a empezar. Entonces, 15 lo dividió entre 10, 20 lo dividió entre 20. Y luego el 25, igual, vuelve a empezar. 25 entre 10, 30 entre 20. 35 entre 10, 40 entre 20, ¿sí? ¿Y esto por qué? Porque tiene que acabarse, pues ahora sí que tiene que acabar todas las operaciones, todas las divisiones con los elementos que nosotros le proporcionamos. Entonces, esto, si bien puede tener sus ventajas o, por ejemplo, que los datos estén ordenados de cierta manera, que tengan un patrón y quisiéramos operar o multiplicar o dividir, no sé, utilizando ese patrón, entonces podemos hacer algo así. Pero si lo hacemos de manera rutinaria, aguas porque puede ser un tanto peligroso. Entonces, digo peligroso en el sentido de que, como ven, o sea, no me arroja ningún error, o sea, R hace lo suyo, ¿sí? Pero es la instrucción que yo le di la que no necesariamente puede estar correctamente construida. Vamos a trabajar con este mismo vector, pero ahora vamos a ver lo que son las funciones. Las funciones, como ya se los señalé anteriormente, son secciones de algoritmo o de código que reciben o no un conjunto de datos, los transforman y generan un resultado. La función más simple, la que ya utilizamos, es la de C, la de concatenar, poner, que recibe parámetros o elementos separados por coma, los combina y genera un vector.
¿sí? Pero, pues prácticamente todo lo que vayamos a hacer en R está de alguna manera almacenado ya en funciones, es decir, pequeños segmentos de código que realizan algo. Y si nosotros tenemos, voy a utilizar aquí los vectores numéricos, digamos, porque son los más evidentes, pero existen también funciones que operan sobre vectores, por ejemplo, de tipo carácter o de tipo lógico incluso. Min, pues como su nombre lo dice, devuelve un promedio. Max devuelve un valor máximo. Min devuelve el valor mínimo. Sec genera una secuencia de números y en lugar de haber escrito los números de uno por uno, pues pude haber utilizado esta función para generar una gran secuencia de números. Puedo obtener square, que devuelve el cuadrado de un número, o puedo utilizar abs para devolver el valor absoluto de un número. Y estas son algunas de las funciones. Existen pues, miles, millones de, yo creo, de funciones en las diferentes librerías que nosotros podemos cargar dentro de R para, digamos, tener más y más funciones. Entonces, si nosotros operamos sobre números, por ejemplo, tenemos este conjunto de números que vemos aquí abajito, y yo digo, ok, regrésame el promedio. Entonces, escribo así, min, y entre paréntesis, escribo la variable sobre la cual va a operar, la que contiene los elementos sobre los cuales va a operar. Lo ejecuto y me dice, mira, el promedio de tu vector, en este caso de números, es de 27.5, ¿sí? Puedo obtener el valor máximo de números, lo ejecuto. El valor máximo es 50, ¿sí? Ok, ¿qué tal el mínimo de números? Lo ejecuto y vean, el mínimo es 5, ¿sí? Y así nos podemos ir con cada uno de las funciones de ejemplo que les acabo de mencionar. Una función muy útil es length, que es esta de aquí, que lo que va a hacer es contar el número de elementos que componen al vector. Entonces, si yo pongo así, la longitud de números, me dice, pues es de 10. ¿Por qué? Porque son 10 los elementos que componen al vector, que vienen a ser cada uno de estos números. Y bueno, esto en cuestión de los vectores y en cuestión de las funciones. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? Algo que no haya quedado bien explicado, porque vamos a entrar a un tema muy interesante, que es prácticamente el alma. Si los vectores eran la piedra angular, lo que vamos a ver a continuación prácticamente es el alma de R también. ¿Y qué es lo que vamos a ver ahora? Pues son estas estructuras de datos, que son los data frames. ¿Qué es esto de los data frames? Si van viendo cómo se van creando cada vez más y más variables y más vectores, entonces, pues estamos teniendo un conjunto de variables que pues, a final de cuentas se encuentran desperdigadas. Pero ¿qué pasaría si cada uno de los elementos de cada uno de los vectores de alguna manera está relacionada entre sí? Entonces significa que si los datos que guardamos en esos vectores, si está relacionada entre sí, entonces si modificamos uno, tendríamos que modificarlos todos, o si quisiéramos extraer una información de uno de los vectores, tendríamos, como está relacionada, tendríamos que sacar las mismas posiciones de cada uno de los vectores. Cosa que hacerlo manualmente, pues evidentemente es un poquito pues tedioso, por así decirlo. Sin embargo, en R, para simplificar el proceso de cómo organizamos los datos, existe una estructura que se llama data frames. ¿Y qué es esto de los data frames? Nosotros podemos tener, como les dije, un conjunto de variables. Cada una de ellas va a tener información adentro, y lo único que vamos a hacer es reorganizarlo, es decir, en lugar que cada vector, o sea, cada vez que yo llamo a un vector, me lo muestre de forma, digamos, horizontal,
que me muestre cada uno de los elementos de forma horizontal, entonces vamos a tener, lo que es más recomendable es hacer un rearreglo, de tal manera que nosotros tengamos una estructura nueva, similar a una tabla, donde cada una de las columnas es una variable, en este caso un vector, y cada una de las filas es un elemento de ese vector que correspondería a las observaciones. Entonces, concretamente, el data frame, como viene aquí abajo, es una tabla de 2 dimensiones donde cada columna contiene una variable, es decir, un vector, y cada renglón contiene a los valores o los elementos de ese vector que están guardados en determinada variable. Entonces, si nosotros quisiéramos crear un data frame, vamos a escribir algunas instrucciones aquí. Por ejemplo, no sé, vamos a reciclar a mascotas, ¿sí? Que de hecho lo puedo copiar nada más para hacerlo rápido. Lo copio de aquí, control C, me vengo para abajo, control V, ¿sí? Y aparte vamos a crear, no sé, alumno, ¿sí? Y entonces aquí vamos a crear igual un vector, en este caso va a ser un número, perdón, un vector de caracteres. Vamos a poner a Pedro, vamos a poner a María, vamos a poner a Pablo, vamos a poner a Ana y vamos a poner a Luis. ¿Sí? Imaginemos que tenemos otro vector. Pues resulta que pues tienen diferentes edades, ¿no? Estas personas, ¿no? Y que cada uno tiene su mascota. Pues las edades de estas personas son 20, 24, 18, 32 y 30. ¿Sí? Vamos a separarlo para que nada más sea más bonito. ¿Sí? Y digamos que vamos a crear un vector lógico. Entonces vamos a crear otra variable que sea, por ejemplo, de nacionalidad mexicana, ¿no? Entonces pongámosle aquí mexicano, ¿sí? Incluso pues, nosotros podemos poner más información a los vectores, perdón, a los nombres de las variables. Por ejemplo, ponemos nacionalidad-mexicana, ¿sí? Ojo que este espacio en blanco no se permite no se permite dejar espacios en blancos al momento de crear variables. Se tiene que rellenar con un símbolo. En este caso utilizamos el guión bajo. Y aquí vamos a crear un vector de tipo booleano. Vamos a poner que esto es verdadero, esto es falso y esto es verdadero y esto es verdadero. ¿Sí? 4 vectores, 5 elementos en cada vector. ¿Me van siguiendo? Espero que sí. Si no, ahorita nos regresamos con mucho gusto. Entonces, vamos a crear un data frame con esos 4 vectores. Para crear un data frame, llamamos a la función data.frame. ¿Sí? Y vamos a suministrarle, cuando estén aquí, esto es también una de las ventajas de RStudio, cuando llamen a una función y presionen Tab, les van a salir algunos de los argumentos que puede recibir esta función. Los argumentos, digamos, son como las opciones, ¿no? Para que la función tenga cierto comportamiento. En este caso no me voy a meter, no me voy a complicar la existencia, únicamente les digo que pues estas opciones existen, ahí sí les quieren echar una leída, pero para componer un data frame, para crear el data frame, únicamente tenemos que llamar a cada uno de los vectores que van a componer al data frame. Por ejemplo, primero vamos a poner alumno, luego vamos a poner mascota. Si se fijan, RStudio está intentando ayudarme a completar las cosas, entonces yo puedo empezar a escribir y si es eso lo que realmente quiero poner, doy un tab, completa, vamos a poner edad y vamos a poner nacionalidad mexicana. Y para no escribir todo eso otra vez, presionamos tab y listo, se rellena, ¿sí? Y como al momento cuando compusimos, esto se tiene que guardar en una variable porque si no, se va a crear y se va a perder, ¿sí? Entonces tenemos que guardarlo en una parte de la memoria para no perderlo. Digamos que
El nombre, digamos, más simple que se le puede llamar a un data frame, pues justamente son las siglas DF. Un data frame genérico que no nos dice mucho de su contenido, ¿no? Entonces vamos a crear esa variable y me dice, a ver, aquí tengo un error. Ah, pues claro, pues los creé, pero digamos, los escribí, pero no los ejecuté. Entonces, pues claro, alumno no existe, ¿no? Nunca lo creé. Entonces, pues, esto me sirve porque puedo seleccionar todo este conjunto de instrucciones y lo que va a hacer RStudio va a ser que va a ejecutar la primera, luego la segunda, luego la tercera, luego la cuarta y luego la quinta. ¿Sí? Entonces, mando todo ese bloque de instrucciones, lo selecciono y presiono Control Enter y ahora sí, ya no me marcó ningún error. Y vean cómo aquí me dice que primero ejecutó esto, luego esto, luego esto, luego esto. Eh, Hubo un espacio en blanco, un renglón vacío, no pasa nada. Y luego guardo el data frame que nosotros creamos. ¿Y qué pasa si nosotros llamamos al data frame? Ah, pues vamos a llamarlo. Podemos escribirlo aquí y luego ejecutarlo o directamente en la consola escribimos data frame, DF, y vean la estructura que tiene. Es un tanto como un Excel, si lo quieren ver así, que no es exactamente la analogía, digamos, más idónea, pero para fines prácticos, pues vaya, funciona, ¿no? Tenemos una columna que son alumno, otra que es mascotas, otra que es edad y otra que es nacionalidad eh, mexicana. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, crear un data frame con un vector que no tiene la longitud, digamos que, o sea, que varían en longitud, me va a causar un error. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en edad yo en vez de haber puesto 5 elementos, hubiera puesto 6? ¿Sí? Lo ejecutamos, esta línea para que se sobrescriba nada más la variable edad y vamos a intentar crearlo de nuevo. Y vean lo que me dice, hey, aquí hay un error. ¿Por qué? Porque los argumentos que tú me estás dando difieren en el número de renglones, o en este caso el número de elementos. Hay vectores que tienen 5 elementos y hay vectores que tienen 6 elementos. Entonces yo no puedo crear, dice R, yo no puedo crear un data frame con esa estructura, porque una de las condiciones para que un data frame como tal exista es de que que tienen que tener los vectores que los componen, en este caso las columnas, tienen que tener exactamente el mismo número de elementos. Si no, el data frame no se puede crear. Entonces, me quedo con 5, reescribo el data frame, ahora sí ya no se queja, y vean cómo, pues sí. ¿Por qué es esta razón de ser? Porque justamente cada uno de los renglones corresponde a una observación para cada una de las variables. Si nosotros tenemos una de más, R pues prácticamente dice, ok, edad, pues, le pongo 6, pero a alumno y mascotas y nacionalidad, ¿qué le pongo ahí en los espacios vacíos? O sea, no te entiendo. ¿Sí? Em, También, así como nosotros vimos que podíamos operar sobre los data frames, perdón, sobre los vectores utilizando funciones, nosotros también podemos operar sobre los data frames con funciones que están diseñadas para la estructura de los data frames. Por ejemplo, nosotros podemos utilizar una función que se llama nrow. Nrow lo que nos va a permitir obtener es el número de renglones, como su nombre lo dice, o bueno, más o menos lo dice. Entonces, voy a llamar a la función nrow y quiero que opere sobre el data frame. Entonces, ejecutamos esa instrucción y me dice 5. Pues claro, porque son 5 renglones los que tiene este data frame. Podemos operar con ncall. Ncall lo que regresa es el número de columnas de este data frame. Y nos dice, ah, pues son 4 columnas. Ok, perfecto. ¿Qué pasaría si yo quiero obtener los nombres de las columnas? Ah, pues hay una función que se llama call names, ¿sí? O nombres de columna, ahí mezclaron los nombres para darle la identidad a la función. Y y le digo que opere sobre el data frame. Ejecutamos
Y vean cómo aquí me dice, ah, mira, aquí hay un alumno, el primer elemento de este vector es alumno, el segundo es mascota, el tercero, fíjense aquí, aprovechando qué bueno que pasó esto, fíjense cómo aquí aparece este 3 en lugar del 1. Este 3 me está diciendo que el elemento que está directamente a la derecha es el tercer elemento. Es como una guía, nada más si lo queremos ver así, ¿sí? Entonces el cuarto elemento sería nacionalidad eh, mexicana. Podemos también obtener, por ejemplo, la estructura del data frame utilizando una función que se llama str y alimentándolo o llamando como uno de los argumentos al data frame. Y nosotros me dicen, ah, mira, este objeto es un data frame, tiene 5 observaciones en 4 variables. Las variables se llaman alumno, mascotas, edad y nacionalidad. Y cada uno de ellos, por ejemplo, alumno es de tipo carácter, mascotas es de tipo carácter, edad es numérica y nacionalidad mexicana es lógica. Y los valores que están adentro son, es decir, nos regresa toda la estructura de del data frame. En dado caso en el que nosotros tengamos data frames muy grandes, podemos utilizar una función que se llama head, que nos regresa, digamos, los primeros elementos del data frame. En este caso, como el data frame no es muy grande, pues me va a mostrar todo, pero podemos especificar un argumento extra, digamos, una opción para que me dé exactamente el número de renglones que yo quiero. Entonces yo pongo una coma, pongo un 2, es decir, únicamente regrésame los primeros 2 elementos que hay aquí y vean, ok, te regreso los primeros 2 únicamente para que veas pues, cómo está construida este data. ¿Sí? Y finalmente, así como nosotros especificamos que dentro de un vector digamos que podemos especificar o extraer información, elementos del vector utilizando índices, es decir, 1 o 2 o 3, o el índice que nosotros queramos, o una combinación de índices componiendo un vector de posiciones. Algo similar funciona con los data frames. Los data frames se pueden acceder, por ejemplo, imaginemos que yo quiero la columna de alumno, ¿sí? Entonces, escribo data frame o la variable donde yo la guardé y puedo llamar o extraer el contenido de esa columna escribiendo símbolo de pesos y vean que aquí me dice alumnos, mascotas, edades y nacionalidad. ¿Qué es lo que quieres? Nos está diciendo RStudio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros utilizamos esta sintaxis, nosotros nos estamos refiriendo o estamos pidiendo que extraiga el valor una de las variables de ese data frame. Si yo selecciono alumno y lo ejecuto así como está escrito, vean, ok, el vector que se llama alumno que se encuentra dentro de data frame tiene a Pedro, María, Pablo, Ana y a Luis. ¿Sí? Existen otras maneras de acceder a los data frames. Podemos utilizar, digamos, unas especies de coordenadas cartesianas en el sentido de que nosotros utilizando los corchetes cuadrados, nosotros podemos acceder al renglón y a la columna separados por una coma. Entonces, imaginemos que yo quiero el segundo elemento de la tercera columna, ¿sí? Entonces lo especifico con un 2,3. Acuérdense, primero van los renglones y luego van las columnas. Ejecutamos y vean cómo aquí me dice, ese elemento de ese vector era 24. Y si nosotros lo verificamos acá, era el segundo renglón del tercer vector. Y entonces encontramos aquí el 24. ¿Sí? En dado caso de que nosotros quisiéramos utilizar esta anotación para, por ejemplo, extraer toda una columna, nosotros tenemos que dejar en blanco una de las posiciones que estén antes o después de la coma. Acuérdense, el primero de los argumentos son los renglones y el segundo son las columnas. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, la segunda columna y quiero que me dé todos los renglones, dejo esto vacío, ¿sí? Pero es importantísimo que no se nos olvide esta coma, porque si no, R no va a saber qué hacer, ¿sí?
Entonces tenemos que decirle, quiero que me extraigas todas las columnas, todos los renglones, por eso es el espacio en blanco, de de esta columna. Entonces, al momento en que nosotros lo ejecutamos, vean cómo obtenemos el contenido, todos los elementos de ese vector. ¿Sí? Y también podemos aprovechar el hecho de que las columnas tienen nombres. Entonces nosotros podemos decir, ah, pues ¿sabes qué? Quiero que me des el quinto elemento de un vector, bueno, del vector que se llama, y aquí lo pongo entre comillas, alumno. ¿Sí? Entonces ya no lo va a identificar por un índice, sino lo va a identificar por el nombre de esa columna. Entonces extraigo ese valor y me dice que el elemento número 5 del vector alumnos en el data frame era o es Luis. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Les digo, esto es cuestión de, créanme, de equivocarse mucho, empezar a construir data frames una y otra vez, trabajar sobre ellos, empezar a extraer información o añadir información nueva, que eso no es algo que voy a hablar mucho ahorita. Pero, pues nada más para ver que todo vaya en orden. Si alguien tiene dudas. Ok, perfecto. Entonces, otra estructura, vamos a pasarnos de los data frames a otro tipo de estructura muy útil en R, que son las listas. También existen las estructuras, por ejemplo, de matrices, pero eso tienen una estructura muy particular y a veces pueden ser un tanto complicado, digamos, entenderlas o operar sobre ellas. Entonces, pues eso igual lo pueden ustedes investigar, las matrices, pero creo que uno de los estructuras de datos que pueden ser muy útiles son las listas. Las listas son objetos que pueden contener vectores de diferentes tipos o incluso otra lista. Esto nosotros lo podemos ver como, esto lo tomé de un sitio de internet, que muestra a cada uno de los elementos de una lista, que una lista también es un vector. Este vendría a ser el primer elemento, el segundo y el tercero, pero la diferencia es que lo que se guarda adentro puede ser un vector, puede ser otro data frame, o puede ser algo que tenga una longitud totalmente distinta, puede ser algo que tenga diferentes tipos de datos, o viene lo más complicado, puede ser otra lista, es decir, listas dentro de listas, contenedores dentro de contenedores. Y esto nos sirve para, digamos, no tener la información desperdigada, la información que, digamos, tiene cierto patrón en cuanto a que, como los veíamos en los data frames, cada elemento, cada variable tiene cierto número de elementos y tienen que ser exactamente el mismo número de elementos. En el caso de las listas, no, podemos almacenar elementos de diferentes longitudes y no pasa absolutamente nada. Y y bueno, lo voy a explicar más adelante, pero primero vamos a crear una lista, ¿sí? Las listas las creamos, primero vamos a aprovechar el data frame que ya tenemos construido aquí arribita, que es este de aquí, y vamos a crear un vector nuevo que se llame pagos, ¿sí? Y vamos a poner, no sé, algo así como, ¿qué les gusta? 10,500 y 5,000, ¿no? Evidentemente, este vector no tiene la longitud de los demás, de los elementos del data frame que habíamos construido, que son de 5. Ese es uno de 2. Pero de alguna manera, digamos que la información está relacionada. Entonces yo digo, pues es que no quiero tener la información desperdigada y no quiero que se me hagan pues variables allá a lo menso, sino quiero que todo esté condensado en la misma estructura, en los mismos contenedores. Entonces vamos a hacer una lista, vamos a hacer una especie de trenecito de contenedores, ¿sí? Para crear una lista, utilizamos el comando list. Perdón, no ejecuté el de aquí. Ejecutamos, ahí está. Y vamos a crear la lista. El primer elemento de la lista
Y ojo que estoy utilizando la palabra elemento porque, insisto, y eso es la filosofía de vectorial de R, las listas también son vectores, ¿sí? Entonces, el primer elemento de la lista es el data frame, ¿sí? Y el segundo elemento de la lista es el vector, este que acabamos de crear, que son los pagos, ¿sí? Vamos a guardarlo esto en una variable que se llame listas. Lo asignamos, lo ejecutamos y luego lo llamamos. Listas, damos control enter y vean lo que pasa. Ok, tenemos un contenedor que tiene tiene un data frame, que es esta estructura, y tenemos un segundo contenedor que tiene este vector, ¿sí? Ahora bien, fíjense bien que esto nos lo maneja como dobles corchetes. ¿Por qué nos lo maneja como dobles corchetes? Porque nos está diciendo que el contenido del primer elemento es esto de aquí y que el contenido del segundo elemento es esto que está aquí. Si nosotros manejamos corchetes sencillos, y voy a regresar a la presentación para poderlo tener un poquito claro, si nosotros manejamos corchetes sencillos, nosotros le estamos diciendo que extraiga el contenedor, pero no le estamos diciendo que extraiga el contenido del contenedor, ¿sí? Aguas con eso. Cuando nosotros utilizamos corchetes dobles, le estamos diciendo que extraiga el contenido del contenedor. ¿Por qué es importante esta diferencia? Vamos a verlo en un ejemplo. Nos regresamos para acá, a RStudio, y vamos a operar. Por ejemplo, ¿qué pasaría si digo, pues de este vector, que únicamente tiene 2 elementos, quiero obtener el promedio? Va, órale. Entonces voy a hacer el promedio de las listas. ¿Y dónde está el vector? Pues está en la segunda posición de esa lista. Ahí es donde estaba ese vector. Es perfecto, lo ejecuto y ¿qué es esto? Me dice, oye, una advertencia, pues no supe qué hacer, la verdad, y pues te regresé NAs. ¿Pero por qué? Si aquí hay números. El problema es que como yo utilicé corchetes sencillos, él tomó el contenedor, no su contenido. Entonces, aguas ahí con eso. Evidentemente, nosotros no podemos sacar el promedio, por ejemplo, de un vagón. ¿Qué es eso? No tiene sentido, no tiene lógica el sacar el promedio de un vagón. De lo que sí podemos sacar el promedio es de lo que contiene ese vagón. Entonces, para acceder a lo que está adentro de esa posición en la lista, utilizamos corchetes dobles. Y al momento de utilizar corchetes dobles, ya estamos viendo adentro del contenedor y ahora sí podemos obtener el resultado, en este caso, de operar sobre la lista, ¿sí? Vámonos un poquito más rápido. Si tienen alguna duda, también ahí están los ayudantes. Vámonos a los operadores relacionales ya para pasar a las estructuras de control, que es la última parte que vamos a ver. Los operadores relacionales son, o los operadores lógicos, son símbolos que nos permiten establecer la relación que existe entre dos valores, dos cantidades, y determinar si lo que nosotros estamos declarando es falso o es verdadero. Y estos símbolos, pues ya los conocemos de nuestras clases de matemáticas: menor que, mayor que, menor o igual, mayor o igual. Establecer una igualdad, o sea, determinar si un elemento es igual a otro, se establece con dos símbolos de iguales, no con uno, aguas con eso. Y si queremos saber si un elemento es diferente a otro, entonces utilizamos signo de admiración y de igual. El signo de admiración significa algo que no es algo o no es igual a. Y vamos a utilizar también operadores de condiciones, es decir, un operador que evalúa dos condiciones y cuando alguna de las dos se cumple, entonces regresa un verdadero. Y vamos a utilizar también el operador y, que cuando hasta que las dos condiciones se cumplan, entonces va a regresar un valor verdadero. Ahorita no se me hagan bolas, ahorita vamos a hacerlo con ejemplos. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero establecer una relación lógica entre, por ejemplo, el 5
el valor número 5 y el valor número 8, y yo quiero saber si, por ejemplo, 5 es menor que 8, lo escribo de esta manera, lo ejecuto, ¿y qué es lo que me dice R? Oye, pues esto es verdadero, o sea, 5 es menor que 8, o sea, estás bien, sí, no pasa nada. ¿Qué pasaría si yo digo, y 35 será mayor que 100, por ejemplo? Lo ejecuto y me dice R, no, chavo, esto es falso, o sea, esto no es así, ¿sí? De la misma manera, nosotros podemos operar sobre variables que tengan valores asignados. Por ejemplo, si yo tengo una X que le asigno el valor de 50 y una Y que le asigno el valor de 25, vamos a ejecutar esto. Y luego vamos a determinar si X es igual a Y, ¿sí? Lo ejecutamos y nos dice, hey, pues no, esto es falso. Y pues sí, tiene razón, 50 no es igual que 25, ¿sí? Y entonces aquí viene una parte muy interesante porque nos podemos empezar a jugar prácticamente con este tipo de condiciones. Primeramente, vamos a establecer una secuencia de números, ¿sí? Vamos a crear una variable que se llame secuencias, la vamos a asignar al resultado de una función. ¿Cuál es esa función? Esa función se llama sec, ¿sí? Que como nos dice la ayuda de RStudio, genera secuencias regulares, ¿sí? A partir de ciertos parámetros que les demos, nos va a generar una secuencia de números. Entonces yo digo, pues ¿sabes qué? Quiero que me generes números del 10 hasta ¿qué les gusta? 2500. Y el tercer elemento es cómo va a ir creando la secuencia, en este caso, o los saltos que va a ir dando. En este caso, yo quiero que vayas dando saltos de 50, ¿sí? Entonces va a ser 10 y luego 60 y luego 110 y luego 160, bla, 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 ¿no? Hasta que llegue al 2500. Entonces ya no tengo que escribir uno por uno, ¿sí? Ejecutamos esto. Ya tenemos la variable de secuencias. Vamos a ver cómo se creó. Escribimos secuencias, ejecutamos y vean, aquí están toda la bola de números. Vean, les repito, cómo este numerito nos dice cuál es el índice del elemento que se encuentra a la derecha. El 610 es el elemento número 13, el 1210 es el elemento número 25 y así sucesivamente, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si yo sobre este vector, yo quiero operar de forma lógica o quiero establecer una relación lógica con algún valor? Entonces yo digo, bueno, quiero saber de secuencias cuáles son mayores, vamos a poner a 1000, ¿sí? Ejecutamos esto, aquí no se me vayan a perder y si de repente necesitan que me regrese, nos regresamos o le pueden pedir ayuda a los ayudantes. ¿Qué pasa si yo ejecuto esta operación? Observen el resultado. ¿Qué es lo que me está diciendo? Ahora me está generando un vector, ¿sí? Pero de puros valores lógicos, ¿sí? Entonces me dice, pues mira, el primer valor, pues no es mayor de 1000. El segundo tampoco, el tercero tampoco, bla, 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 bla. El elemento número 21 sí es mayor de 1000. Y el 22 también, y el 23 también, y el 24, bla, 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 bla. Entonces ya tenemos una relación de cuáles, qué índices del vector secuencias cumplen con la condición de que el elemento sea mayor de 1000, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja de esto? Que cuando nosotros este vector, este output de falsos y verdaderos, nosotros podemos utilizarlo para poder extraer las secuencias que cumplen con esta condición. Entonces, yo puedo decir, mira, de secuencias, vamos a rellenarlo, de secuencias, quiero que me extraigas ciertas posiciones. Pero ¿cuáles son esas ciertas posiciones? Pues
voy a poner aquí esta evaluación lógica y lo que va a ocurrir al momento de tener esto así es que me va a extraer todas las secuencias, en este caso, todos los números, todos los elementos de este vector que se llama secuencias, que son mayores a 1000, ¿sí? Entonces, ejecutamos y vean con lo que nos quedamos. Únicamente con valores mayores a 1000. Ahora bien, yo digo, pues ¿sabes qué? Yo quiero extraer pues los que son mayores a 1000, pero menores de 2000. Es decir, quiero este rango hasta aquí, nada más. ¿Cómo puedo hacer para evaluar dos cosas a la vez? Uno lo podemos hacer manual, es decir, este resultado, guardarlo en un vector, digamos, temporal, y luego ejecutar algo parecido a esto, o incluso lo podemos renombrar, aunque puede ser peligroso, con la siguiente evaluación, es decir, pues ahora dime cuáles de este resultado, cuáles son menores de 2000. Y está bien hecho, o sea, porque al final de cuentas estamos llegando al resultado que nosotros queremos. El detalle está en que, pues eso consume tiempo y si nosotros estamos creando más variables o estamos sobreescribiendo variables, podemos agotar los recursos computacionales con los que contamos. En este caso, pues para vectores tan chiquitos, no se preocupen, no va a pasar nada, pero si tuviéramos miles, decenas de miles, cientos de miles de elementos en un vector, pues ahí puede ser que la computadora se nos ponga un poquito lenta si empezamos a hacer todo ese tipo de malabares. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Nosotros, todo esto es una condición, pero yo puedo decirle que aquí mismo evalúe otra condición. ¿Cómo puedo hacer que evalúe otra condición? Acuérdense, como lo veíamos aquí, existen dos operadores que nos permiten hacer eso. El operador O, que es una barrita, un pipe, le decimos, y el ampersand, que es un operador de tipo I, ¿sí? En el caso del operador tipo O, con que una de las dos condiciones se cumpla, vamos a obtener un verdadero. Y en el caso con el operador I, se necesitan que las dos condiciones se cumplan para regresar un verdadero. Entonces nos regresamos acá y entonces vamos a ver qué pasaría, por ejemplo, si yo le digo, ok, regrésame todas las secuencias que sean mayores de 1000 o que sean las de este vector, aquellas que sean menores de 2000. Y fíjense bien lo que va a pasar. Vamos a ejecutar esto y vean lo que ocurrió. Pues está el vector íntegro, o sea, es como el vector de secuencias que habíamos creado antes. ¿Por qué no lo está evaluando como yo quiero que lo haga? Por este operador O. Todas las secuencias mayores a 1000, con que se cumpla esta condición, se van a mostrar. Pero con esta condición, aquellas que yo había eliminado antes, al momento en que pongo esta condición y utilizando un operador O, pues las primeras que habían sido eliminadas se vuelven verdaderas. ¿Por qué? Porque estas primeras son menores de 2000, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado cuándo utilizar un o cuándo utilizar un I. Si en este caso yo quito el operador O y pongo el operador I, entonces me está diciendo únicamente aquellas, en este caso números, que cumplan con estas dos condiciones, solamente los que cumplan las dos al mismo tiempo, son las que se van a volver o van a obtener un resultado verdadero y por lo tanto son las que se van a extraer. Entonces ejecutamos esta línea y ahora sí vean cómo tenemos las secuencias que son mayores de 1000 y menores de 2000. Así es como nosotros podemos establecer ciertas condiciones que a final de cuentas nos va a permitir aprovechar las estructuras de control. ¿Dudas hasta aquí? Ya para pasar a la última parte que puede ser llegar a ser un tanto bastante interesante, creo yo. ¿Hay algunas preguntas, dudas, algo que no les haya quedado claro?
Pues ninguna en el chat, al parecer. Ok, muchas gracias. Este, entonces, ahora sí, vamos. Entonces, todo esto, como pueden ver, no dejamos de hablar de vectores. Todo en R es un vector, tanto los vectores mismos como los elementos individuales que se comportan como vectores de un solo valor. Los data frames son un arreglo de vectores y las listas son vectores que pueden tener adentro otros vectores, ¿sí? Las matrices, eso no lo voy a ver. Las matrices, si lo queremos ver de cierta manera, es un vector lineal, pero que está estructurado, digamos, de cierta manera, con ciertas renglones y con ciertas filas, pero que no necesariamente cada fila, a diferencia del data frame, perdón, cada columna es un vector independiente. No, al contrario, en realidad es un solo vector, como pueden ser, por ejemplo, los días. Ese es un buen ejemplo para entender las matrices. Un calendario, cuando ustedes ven un calendario, en realidad están viendo una matriz. ¿Por qué? Porque si ustedes representan los días, por ejemplo, del mes, pues serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea, es un vector, es una línea de números. Pero si nosotros le decimos, pues quiero que me lo ordenes para que tenga al menos en cada renglón haya 7 números. Entonces, en cuanto llegue al número 7, se va a regresar a la primera posición y va a empezar a llenar. Entonces, si se fijan, es un rearreglo nada más de una estructura, de un vector, digamos, en filas y en columnas que lo vuelven hasta cierto punto manejable o entendible, pero que no es exactamente un data frame, ¿no? No son vectores individuales organizados en forma de tablas. Entonces, pues como pueden ver, todo absolutamente en R es un vector, incluso cosas más complicadas como pueden ser eso ya es ya para R avanzado, las estructuras S4 de alguna manera pues también son vectores. Y vamos a pasar a la parte final, que son las estructuras de control. ¿Qué son estas cosas de estructuras de control? Una estructura de control se entiende como una condición lógica que debe de cumplirse para que cierta porción de código se ejecute. Es decir, es una estructura que controla si ciertas estructuras, por eso su nombre estructura de control, controla si ciertas instrucciones van a ejecutarse o no. La estructura más básica de una estructura de control la obtenemos con una función que se llama if. Esta función if la podemos, digamos, leer o entender como si ocurre algo, entonces haz algo, ¿sí? Y pongo aquí un esquema básico de cómo opera digamos, la función más sencilla, que es el if solito, el si solito. Empezamos un programa, un flujo de datos, que aquí puedes, por ejemplo, crear una variable que sea x asignada a 10, y entonces yo establezco una estructura de control, porque ahí digo, ok, si el valor que está en X es menor de 10, entonces vas a ejecutar una serie de instrucciones que pueden ser 1, 2, 5, las que ustedes quieran. Es un bloque que se va a ejecutar. Si esta condición resulta falsa, pues simplemente sáltate el bloque y sigue con las instrucciones que tú tienes que seguir hasta que llegues al final de tu script o de lo que sea que estés haciendo, ¿no? Un programa, por ejemplo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos crear estas estructuras de control? Imaginemos que queremos crear una parte, un pequeño programita, si lo queremos ver así, un pequeño script, un guión, que nos diga que reciba la edad de una persona y que me diga si esa persona es mayor de edad, ¿sí? Entonces, vamos a crear una variable que es edad y vamos a asignarla, por ejemplo, a 20, ¿sí? Y entonces vamos a crear una estructura de control y vamos a crearla con if, ¿sí? Si se fijan, cuando escribo if y le doy un tab, me aparecen algunas opciones de qué es lo que yo quiero hacer. Esta cosita que se llama snippet, si lo queremos ver así, es como un formato ya establecido
de cómo se tiene que escribir una instrucción de if, ¿sí? Entonces, damos clic aquí o le damos un enter y nos va a poner una especie como de formato, ¿sí? Dice, ok, mira, tu condición debe de estar entre paréntesis y después va a seguir un corchete que abre y uno que cierra, y entre estos dos corchetes curvos que abren y cierran, van a ir todas tus instrucciones que quieres que se ejecuten si la condición es verdadera. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, quiero que evalúes si la edad que tú estás recibiendo es mayor o igual. Fíjense cómo aquí me lo puso con simbolito bonito, pero, o sea, si lo ponen mayor que igual y se los deja tal cual, no pasa nada, ¿no? Es la tipología que yo tengo configurado en RStudio. Y le pongo que si la edad es mayor o igual a 18, entonces quiero que me regrese, que me imprima en pantalla un texto. Un texto, acuérdense que los textos o los caracteres, las cadenas de caracteres se escriben entre comillas. Entonces, escribimos mayor de edad. Fíjense aquí cómo sí puedo poner los espacios en blanco. ¿Por qué? Porque no estoy creando ninguna variable, sino que le estoy diciendo que todo esto es una cadena de caracteres. ¿Sí? Entonces, podemos ejecutarlo para ver si este mini programita funciona. Vamos a ejecutarlo desde donde termina el corchete curvo hasta, en este caso, la edad, porque quiero que cree esa variable. Y vean qué es lo que pasa. Me regresa mayor de edad. Si esta condición fuera falsa, por ejemplo, 15, vamos a ejecutar, sobreescribimos la variable 15 y vamos a ejecutar este bloquecito. Vean cómo ahora no me regresa nada. Precisamente porque si no se cumple la condición, simplemente no entra al bloque y no hay nada que ejecutar, ¿no? Sin embargo, esto, pues evidentemente es como decir, oye, pero si, no sé, yo quiero que si no me cumpla, si no cumple cierta condición, yo quiero también que ejecute algo. Entonces, cada vez podemos ir complicando, si queremos utilizar esa palabra, las estructuras de control, porque ahora podemos ponerle una palabrita reservada, que es el else, ¿sí? Una estructura de control más compleja es el if-else, ¿sí? Que puede entenderse como si ocurre algo, entonces haz esto. Y si no, ahí está el else. Y si no, entonces haz esto otro. Si se fijan, es muy parecida a la estructura anterior, con la excepción de que si algo es verdadero, se va a ir por este caminito que dice instrucciones A. Pero si es falso, entonces va a ejecutar otro bloque de instrucciones que son las instrucciones del bloque B y va a proceder hacia el final. Entonces nosotros podemos, esta misma instrucción, digamos que la podemos complicar, o no complicar, sino volverla, o sea, que haga algo cuando no se cumpla la condición. Entonces para eso utilizamos la palabra reservada else, ponemos corchetes curvos que abren y cierran. Vamos a dar un enter. Esto nada más es para que, digamos, el código esté bien organizado. Y en dado caso de que no se cumpla esta condición, va a ser otra cosa, va a ser otro bloque de código. Y en este caso, pues evidentemente, si no se cumple una condición que yo estoy evaluando y que corresponde a que si una persona tiene una edad mayor de 18, se le va a imprimir el texto de mayor de edad. Entonces, si no se cumple esta condición, yo quiero que imprima menor de edad. ¿Sí? Entonces, vamos a ejecutarlo primero con 20. ¿Sí? Ejecutamos todo este bloque de información, incluyendo la variable para que me la sobrescriba y ahora se tenga un valor de 20. Y vean lo que obtenemos. Me dicen, pues sí, mayor de edad, porque lo que hice fue evaluar esto, salió verdadero, imprimí y entonces listo, era todo lo que tenía que hacer. Ya no me meto con este bloque que está acá. Si fueran 15, por ejemplo, reescribimos la variable, ejecutamos la instrucción de la estructura de control
Y vean cómo ahora me dice, ah, ok, entonces ahora, pues como no se cumplió esta condición, entonces ahora voy a imprimir este segundo bloque de códigos, ¿sí? Y ese segundo bloque de códigos lo que voy a imprimir es menor de edad. Pero ¿qué pasaría? Generalmente cuando nosotros estamos clasificando o hacemos una especie como de clasificación a partir de ciertos valores, digamos que pues no necesariamente va a ser blanco o negro, o no solamente va a ser mayor de edad o menor de edad. ¿Qué pasaría si tuviéramos tres posibles resultados, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, infante, juvenil y adulto. ¿Cómo le hacemos para hacer ese tipo de estructuras? Y ese es el ejemplo final de este curso. Vamos a construirlo para que vean todos los pasos que implica construir una estructura de control más complicada. ¿Y a qué se refiere esa estructura de control más complicada? Pues son los if anidados. Es decir, si se cumple una condición, pues simplemente haz las instrucciones del bloque A y listo. Si no se cumple esta condición, vas a evaluar otro conjunto de condiciones. Si este nuevo conjunto de condiciones es verdadero, entonces ejecutas las instrucciones del bloque B. Y si es falso, pues ejecutas las instrucciones del bloque C ya sin ninguna evaluación, ¿no? Y evidentemente, pues si lo vemos así y pues, digamos extrapolando nuestra forma de pensar, pues vemos que esto lo podemos extender hasta el infinito y lo podemos complicar pues muchísimo. Quedémonos con este ejemplo. El ejemplo de determinar si una persona es un joven, o bueno, un infante, un joven o un adulto, ¿no? Entonces digamos, ok, voy a tener una edad que van a ser, por ejemplo, 10 años, ¿sí? Quiero una estructura de control, le pido ayuda a RStudio para que me lo complete con este snippet y digo, ah, pues mira, primero quiero que me evalúes si la edad es menor, ¿cómo le ponemos? Si es menor de, vamos a ponerle 10, 12, vamos a ponerle 12, ¿sí? Si es menor de 12, me vas a imprimir, ay Dios, me vas a imprimir, vean aquí, esta es la que necesito, print de base, y me vas a imprimir infante, ¿sí? Si no se cumple esa condición, entonces, déjenme hacer esto para acá porque si no nos vamos a hacer bolas. Entonces, me vas a hacer una segunda evaluación, ¿sí? Ponemos otro snippet y vamos a ver, ok, la edad de un infante, vamos a ponerle aquí menor o igual a 12. Ok. Otras condiciones, ok, ¿qué pasaría si de 13 a 18 es un joven, ¿no? Un adolescente. Ok, entonces necesito evaluar si si edad es mayor de 13, ¿sí? Mayor o igual a 13. Y ojo aquí si voy a establecer un rango, tengo que poner dos condiciones que se tienen que cumplir. Acuérdense del ejemplo esto de cuando vimos los operadores y o, como para establecer o para delimitar un rango necesito un operador y. Entonces, en este caso necesito evaluar dos condiciones. Que la edad sea mayor o igual a 13 y que esa misma edad sea menor o igual a 18, ¿sí? Pongámosle 17, ¿sí? Y entonces aquí yo digo, ok, si se cumplen estas dos condiciones, me vas a imprimir adolescente, ¿sí? Y en dado caso de que en esta nueva condición no se cumpla tampoco y sea un falso, entonces vamos a poner otro else y vamos a poner otros corchetes, vamos a darle un espacio nada más para formatearlo. Ahorita les voy a explicar lo de las indentaciones, que cómo son útiles. Y en dado caso de que no se cumpla, pues significa que la persona
pues tiene más de 18 años, o sea, no hay de otra. Entonces, lo que nos queda es que todo lo que se salve del proceso del filtrado son aquellas edades que son mayores de 17 y entonces son adultos. ¿Sí? Y listo, tenemos una estructura de control para controlar el valor de esa variable que es edad. Si yo ejecuto todo este machote de instrucciones, vean lo que pasa si la edad es de 10. Vamos a hacerlo, vamos a hacer esto más para arriba. Ya tenemos el código seleccionado, presionamos Control, Enter para ejecutarlo. Y vean, dicen, ah, pues esta persona que tiene esta edad es un infante. Ah, perfecto. No únicamente se metió al primer bloque y listo. Lo ejecutó y órale, vámonos. Es todo lo que tenía que hacer. ¿Pero qué pasaría si tuviera 15? Ah, ok, vamos a ver cómo funciona el programa, el mini script. Ah, mira, ahora me dice que es un adolescente. Pues claro, porque 15 es mayor de 13 y menor de 17. ¿Sí? Y por último, si fueran 20 y ejecutamos todo esto, pues ahora me arroja que es un adulto porque no se cumplió que sea menor de 12 y tampoco se cumplió que estuvieran en el rango de 13 a 17. Entonces, lo único que queda es que corresponde a la edad de un adulto. ¿Sí? Ya para terminar, quería nada más que vieran estas indentaciones, le llamamos estos espacios que están aquí al principio de las instrucciones. Realmente no son necesarios, o sea, para algunos lenguajes de programación, por ejemplo Python sí es muy estricto con las indentaciones para saber qué parte corresponde a un bloque de instrucciones. Por ejemplo, si utilizamos igual una instrucción if, en este caso en R esos bloques de instrucciones se especifican por los corchetes curvos. Y la indentación, pues prácticamente pues, pierde sentido, ¿no? O sea, no pasa nada si quitamos esta indentación y dejamos los corchetes por ahí. ¿Cuáles son las ventajas? Y de hecho, RStudio lo hace de manera automática, que le da como fluidez, o sea, nos permite identificar rápidamente dónde empieza un bloque. Por ejemplo, todo esto es un bloque. Todo esto que está inventado es otro bloque, todo esto que está inventado es otro bloque. Y por ejemplo, este if, si se fijan, este corchete curvo corresponde a este de aquí. No está hasta acá, no está hasta el borde, está justamente donde termina el bloque de instrucción que le corresponde a este if. Ahí termina ahí se indenta su corchete de cierre, ¿no? Igual con el else. Este else está, digamos, de alguna manera ligado a este if. Entonces, al momento de crear este par de corchetes, automáticamente se indenta a la misma altura del corchete anterior de cierre y de este if. Lo que nos dice que todo esto por sí solo es un bloque de instrucciones. Únicamente es para que, digamos, sea más fluida la lectura de este tipo de cuestiones. Y evidentemente, pues si ya lo tenemos así, pues se pueden dar cuenta que lo podemos complicar porque podemos decir, pues ¿sabes qué? Pues de 0 a 3 es un bebé y de 4 a 10 es un niño y de 11 a, no sé, a 18 es un adolescente y de 19 ¿qué será? 65, pues ya es un adulto y más de 65, pues es un adulto mayor. O sea, todas las posibles combinaciones que nosotros pudiéramos afectar, podemos pensar, los podemos establecer en estas estructuras de control, es decir, estructuras que a través de una serie de filtros nos van a permitir ejecutar o no cierto tipo de instrucciones y pues evidentemente tener un resultado a partir de que en este caso lo que se está evaluando es un número, ¿cómo se llama? Pues de que cumpla cierta condición, es la parte del código que se va a ejecutar. Esto nos puede ser muy, muy, muy útil cuando nosotros estamos, por ejemplo, procesando data frames. Por ejemplo, no sé si el valor que existe en
cierta casilla, veámoslo como tablas, si el valor que existe en cierta casilla es, por ejemplo, mayor de 100, entonces, créame un elemento en un vector nuevo que sea, no sé, llamémoslo calificaciones, aprobado y no aprobado. Entonces va a analizar casilla por casilla, casilla por casilla, va a aplicar una estructura de control y a partir de esa estructura de control se va a generar un nuevo data frame, un nuevo vector que puede estar dentro del data frame que pues va a tener la información relacionada a partir pues, de lo que nosotros estábamos evaluando, utilizando como herramienta para la evaluación la estructura de control que nos va a permitir pues tener diferentes outputs a partir de cuál era el input del que nosotros estábamos partiendo. Entonces, pues esa es la parte de las estructuras de control. Prácticamente aquí termina el mini curso del día de hoy. Les reitero que esto es de mucha práctica, esto es de pensar de manera lógica, de tener cierto noción de cómo se están procesando o cuál es el flujo de información que nosotros estamos analizando. Y toma tiempo, o sea, esto tampoco es para que lo aprendan de la noche a la mañana, toma tiempo, tómense la libertad de crear sus propias estructuras de control, de crear sus propios data frames, de jugar con crear vectores y ver cuáles son los resultados si lo evalúas de cierta manera. ¿Qué pasaría si intentas evaluar, eh, no sé, la cantidad de ¿cómo se llama? De elementos que tiene un vector. Si un vector tiene cierta cantidad de elementos, entonces haz algo. Ustedes, les digo, se trata de empezar a jugar, se trata de que suelten las manos pues en RStudio y en R como tal, y que poco a poco se vayan familiarizando pues con todo esto. Esto, les digo, esto toma tiempo, procesarlo, masticarlo, y sobre todo, pues que para que no se nos olvide, lo tenemos que estar ensayando constantemente. Entonces, pues con calma, y yo creo que van a poder llegar a hacer buenos programas, excelentes estructuras de control, pero pues sí, toma tiempo, es poquito a poquito. De todas maneras, si necesitan alguna ayuda con algún problema que tengan, si tienen algunos datos que analizar o algo, pues me pueden decir a mí, le pueden decir a alguno de los ayudantes que estuvieron aquí, que se pueden poner en contacto con ustedes y de alguna manera los estaremos ayudando con pues, el procesamiento de los datos que ustedes necesiten. No sé si tengan alguna duda, y si no, pues te paso la palabra a Yalvi. Wow, está ¿Siendo por toda ahí? la plática súper clara. No sé si hay dudas. Aprovechen. Este es el momento. Hay buenos comentarios. La verdad que sí, o sea, todo lo explica tan bien que está, está tan claro que está difícil pensar en dudas, al menos de lo que explicó. Perfectísimo. Sí, aunque tal vez tengan dudas de otra cosa que ya tuvieran, o se les ocurrió algo a la hora que ibas platicando, puede ser. Sí, claro. No, y acuérdense también, o sea, R no es nada más pues, lo que acabamos de ver, o sea, R, graficación, tables, todo el universo de tidyverse, cómo manipular eh, tablas enormes, cómo instalar librerías, paqueterías, cómo cargarlas, es todo un universo. Entonces, es poquito a poquito. Entonces, no se desespere. Tienes una pregunta en el chat. Dicen, ¿cómo o en qué recursos nos sugieres continuar, seguir practicando? Pues prácticamente si ustedes tienen datos, esa sería como la aproximación más pronta, si lo queremos ver así. Si tienen datos, procuren manejarlos o intentar manejarlos con R. Por ejemplo, si dicen, ay, es que yo tengo una tabla de Excel,
hay formas en cómo nosotros podemos leer tablas de Excel o libros y hojas de Excel directamente hacia R y empezar y que tengan una estructura de un data frame y empezar a manipularlos. Yo creo que ese sería el approach que yo recomendaría porque a final de cuentas son cosas suyas, son cosas que a ustedes les interesa y que de alguna manera sienten esa conexión con los datos. Si no tuvieran esa conexión, yo les diría, pues ¿saben qué? Hay una librería que se llama Vuelos de Nueva York y es un data frame que tiene como 300,000 renglones y es como de, pues, pónganse a jugar con ella, tan sencillo como eso. Pero no es el punto, porque también pierde el sentido como de que, pues le podemos hacer preguntas a ese data frame, cuántos vuelos salieron en diciembre, cuántos vuelos se cancelaron, diferentes cosas. Y está padre como ejercicio, pero yo creo que tienen que sentir esa motivación de querer hacer las cosas con R, con sus datos. Entonces, ese sería el primer approach. Y pues otras cosas que también les recomendaría, hay muchos cursos, hay en Coursera, hay en Academy, hay en Udemy, ¿cómo se llama esta página? Codecamp. Codecamp también tiene cosas para aprender pues no solamente de R, sino de otros lenguajes de programación. Igual ustedes se pueden meter, les dan algunos ejercicios básicos para que ustedes los vayan resolviendo y vayan practicando, pero independientemente de todo eso, o sea, es aventarse un clavado con lo suyo, o sea, con algo que ustedes tengan para que sientan esa motivación y que esa motivación los diga de que todos mis datos los quiero analizar en R, ¿no? Exacto. Sí, no hay mejor entrenamiento que tener un problema, ¿no? Y un poquito de presión también. Uh-huh. Ahí las tesis, ¿no? De que luego están realizando los estudiantes. Muy bien. También, nada más para terminar, en dado caso, que esto es una muy buena ayuda, ya no hablé de las ayudas en R, pero en dado caso de que necesiten, por ejemplo, ayuda, no solamente de nosotros, como parte de la Red Mexicana de Informática que los podemos apoyar, existe una página de internet que se llama Stack Overflow, que si quieren se los escribo aquí, Stack Overflow, así. Ustedes pueden, no sé, tengo un problema porque no sé cómo cargar una librería en R. Estoy seguro, pero un libro de Excel en R. Estoy seguro de que alguien ya hizo la pregunta en esa página y les vienen así detallados porque son usuarios que, pues no sé si no tienen nada que hacer, pero es como de que, mira, esta pregunta yo la puedo resolver, ¿no? Y dice, mira, fíjate, puedes utilizar esta librería, tienes que cargarla y luego haces tal cosa y bla, 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 bla. Y te empiezan a describir qué es lo que tienes que hacer para solucionar esas preguntas. Normalmente los problemas que a veces nos aquejan o nos topamos son cosas que ya le pasaron a alguien y ténganlo bien en la mente eso. Alguien ya tuvo este problema y alguien ya encontró la solución. La pregunta, para la redundancia, es hacer la pregunta adecuada. ¿Y dónde la puedo encontrar? Stack Overflow es una muy buena página donde la gente, les digo, ahí publican, pues casi. Ustedes pueden poner, por ejemplo, cómo cargar en inglés, ¿no? Cómo cargar un libro de Excel en R, Stack Overflow. Y así, la primera página que le salga, de seguro tiene la respuesta. Sí, yo lo uso muchísimo. La verdad es que no sé cómo uno puede vivir sin Stack Overflow. Ajá, Y hay exactamente. otros, ¿no? O sea, yo lo que hago también a veces es ir directo a Google. Me encanta eso. También. BioStars, por ejemplo. BioStars también. Exactamente. No, pues me encanta todo esto. Bueno, pues no sé si hay algo más. Esto ha sido maravilloso. Toda tu experiencia que nos has podido transmitir el día de hoy. Estoy segura que las personas que se encuentran aquí aprendieron muchísimo. Además, queda grabado, entonces esto es una mina de oro. En YouTube van a poder encontrar este curso, ¿no? En algún Exacto. momento, no tenemos una fecha muy precisa, a veces se suben rápido, a veces tardamos un poquito, pero ahí va a estar en la página de la Red Perfecto. Mexicana de Bioinformática. Bueno, de YouTube. Muy bien. Perfectísimo. Muy bien. Bueno, pues parece ser que esto es todo. Pues les agradecemos a los ayudantes y, bueno, pues a nuestro ponente el día de hoy.
a ustedes por estar aquí presentes y por estar comentándonos aquí en el chat. Pues muchas gracias. Y pues eso sería todo por el día de hoy. Les estaremos esperando en nuestros siguientes minicursos que organizamos en la red. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias a todos mis ayudantes ahí. Si de repente les hicieron algunas preguntas, pues muchas gracias por estar aquí también.